amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más. En esta nueva oportunidad es para continuar con la lectura del libro de Juan, y vamos a comenzar entonces con la lectura del capítulo número 11 de Juan. Busquen sus Biblias, sus cuadernos de anotaciones, lápiz, y bueno, comencemos entonces con la lectura del capítulo 11. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado de Lázaro de Betania, la aldea de María, Miriam y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir al Señor: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo el Señor dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba el Señor a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los discípulos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir allá? Y le respondió el Señor: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero el Señor decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces el Señor dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él, vámonos. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues el Señor y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que el Señor venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. El Señor le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Sin embargo, el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. El Señor todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba el Señor, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. El Señor entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban,
también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. El Señor lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El Señor, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El Señor dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. El Señor le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y el Señor, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y el Señor les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo el Señor, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que el Señor había hecho. Entonces los príncipes sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que el Señor había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, el Señor ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban al Señor, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y así termina entonces la lectura del capítulo número 11 del libro de Juan. Y vamos a proceder entonces a hacer algunos comentarios. Bueno, el primer comentario que quiero hacerles es el nombre de Betania como pueblo significa, se puede traducir del hebreo al español como la casa de los higos. Algunas traducciones lo colocan como casa de los higos maduros, o esto se pudiese comprender como la casa de los frutos, puesto que recordemos que el Señor nos presenta en uno de los acontecimientos que Él pues maldice a un árbol que no da fruto, a una higuera, por no haber dado frutos. Entonces parece que estamos hablando de un lugar donde la fe y el amor hacia el Señor, como acabamos de leer, es tan fuerte, es tan grande, que puede dar frutos. Ese es un lugar así, es una casa, es la casa del árbol de higos, donde existen frutos, donde
donde la fe y el amor hacia el Señor existe, es percibida. Entonces ese es un punto muy importante porque es la aldea donde están estas tres personas, María, que se llamaba Miriam, Marta, y eso lo pueden conseguir, el hecho de que María como nombre de aquellos tiempos no existía, sino Miriam, Marta y Lázaro eran tres personas que amaban al Señor, que creían en Él, que tenían su fe puesta en el Señor, le creían, lo amaban. Y bueno, de hecho, Miriam es una de ellas quien fue la que ungió los pies del Señor con un perfume muy caro. Estas tres personas son como hermanos, amigos, personas muy queridas por el Señor y que ellos quieren y además respetan muchísimo y conocen su autoridad. Entonces, bueno, aquí sucede que pues dice en el versículo 5 que el Señor amaba a esta familia, a estos tres hermanos, y que cuando oyó que estaba muy enfermo, el Señor se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, puesto que más adelante dice, en el 9 dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y entonces, de manera consiguiente, dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El Señor está diciéndonos aquí que Él conoce los tiempos, ¿okay? Que Él anda en la luz, y la luz es conocimiento, es Espíritu Santo, es poder de Dios en Él. Y entonces por esa razón Él dice, yo sé lo que estoy haciendo, vamos a ir para allá a despertar a mi amigo que duerme, dice el Señor. Y sus discípulos que aún no habían recibido el Espíritu Santo y esa fe grande y ese amor tan grande como lo tenían María, Marta y Lázaro, a pesar de que se movían con Él, ¿no? Y andaban con Él, pero bueno, no habían sido despertados de esa manera porque así fue como el mismo Señor pues quiso que fuese, ¿ok? Hasta después. Entonces Él les dice, Él les aclara que no es que duerme, sino que ha muerto. Es decir, en otras palabras les dice, estoy tratando de decirles que voy a ejecutar, voy a hacer que se produzca un nuevo milagro nuevamente. Ustedes van a ser testigos de algo muy grande que voy a hacer. Lázaro muerto, entonces voy a despertarlo de la muerte. Hay una conversación, bueno, aquí Tomás es uno de los que siempre conocemos como un hombre dudoso, o sea, él en realidad tuvo que pasar la resurrección del Señor para poder convencerse. Era un hombre de corazón duro, aparentemente, ¿no? Entonces aquí, es decir, este es el mismo hombre que dijo, si no lo veo, no lo creo. Tengo que tocar la llaga de su mano para yo poderle creer. Entonces aquí vemos que es un poco sarcástico, ¿no? Cuando le dice, porque al lugar donde van a ir, a Betania, aparentemente es un lugar donde se le persigue y donde, bueno, los sacerdotes de esa zona están en contra del Señor. Entonces le dice, sí, vamos a ir para allá para que muramos con Él, o sea, para que nos maten junto con Él. Y bueno, de alguna manera Él como que rezongando todo el tiempo y bueno, quejándose y haciendo estos comentarios, tal vez igualito fue, ¿no? Porque había sido llamado por el Señor, entonces Él es el que vamos a decir, lo mantiene, ¿no? En esa fe y en esa esperanza, ¿no? Y en ese conocimiento que el Señor tiene de las cosas que han de suceder, que Él sabe que Él un día lo va a convencer de cuando llega resucitado, ¿no? Después de la resurrección. A mí me llama la atención cuando el Señor pues le dice a Marta, ¿no? Le dice, tu hermano resucitará.
Y entonces ella le responde, sí, yo sé, Señor, es una persona que conoce las Escrituras, tal vez por esa razón tienen tanta fe y tanto amor por el Señor, porque le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta gente pasaba tiempo con el Señor, por eso se llaman amigos, por eso el Señor llora por ellos, ¿no? Y entonces ella le dice así porque conoce lo que dice la Torá verdaderamente, ¿no? Entonces el Señor le responde y le dice, ciertamente, pues yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, esto es muy bonito verlo desde la perspectiva real y poderosa de lo que significa creer. Y creer es poner la fe, es poner el corazón en algo que se nos está diciendo, en la palabra del Señor, en el poder del Señor, en quién es el Señor. Entonces, le dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que doy la vida y yo soy el que la tomo, yo la doy y la quito. Y si yo quiero dar la resurrección, yo doy la resurrección. Porque es que todo lo que está en la tierra se le ha entregado el poder al Señor, el Mesías, sobre todo lo que existe sobre la tierra, porque Él es el creador de todo lo que existe sobre la tierra, pues porque su voz, su palabra, fue la palabra creadora para que todo lo que existe hoy pues exista. Entonces le dice, yo doy la vida, yo doy la resurrección. Entonces, tranquila, le dice, ¿tú crees esto? Entonces, la pregunta no es una pregunta de estas huecas, como nos dicen a nosotros. Bueno, si usted cree que el Señor es el Hijo de Dios, esto es suficiente. No se nos pide a nosotros creer de una manera tan sencilla, sino como esta mujer que está llena de amor por el Señor y llena de fe. Creer es tener fe. Tú tienes fe en esto que te estoy diciendo. Es decir, tú tienes esa confianza en que lo que yo te estoy diciendo es cierto. Tienes confianza en esto. Tú puedes poner tu confianza y descansar en esto que te estoy diciendo, Marta, María. Tienes ese tipo de fe, que es la que el Señor necesita para poder obrar en nuestras vidas y que se produzcan y que nuestra vida produzca esos frutos que Él está anhelando producir a través de nosotros. Como que si nosotros fuésemos árboles que pudiésemos dar fruto. Entonces la mujer le dice, sí, Señor, yo he creído. Ella dice, es que desde hace tiempo, yo he creído que tú eres el Mesías que has venido al mundo. ¡Qué tremendo! Esta es una familia de amigos, por eso son amigos. Por eso el Señor, lo que a esta gente le pasa, al Señor le duele, le entristece. Aunque en este caso sabemos que era para que la gloria de Dios se manifestase, para que se diese esta oportunidad de que este mundo, este tiempo específico, histórico, experimentase un milagro y un acontecimiento tan sobrenatural como es despertar a alguien de la muerte, e inclusive después de 4 días de haber fallecido, cuando sabemos que la carne se comienza a descomponer, pues de manera inmediata comienza la carne a descomponerse. Entonces esto es así y sucede así. Me gusta muchísimo ver que aquí en este capítulo se nos muestran los sentimientos del Señor, el amor por los suyos. Él dice que al verlos llorar, al verla a ella llorar y a los judíos
que les acompañaban, cuando los vio llorar, él se entristeció de espíritu y se conmovió. Nosotros, hay una cosa muy poderosa que además también se nos enseña en la mística judía y en la cábala también. Y es que cuando el corazón del hombre, de la mujer, pues, que ama a Dios, que busca a Dios, llora, cuando se produce la lágrima verdadera, no la de los actores, porque ¿a quién puede engañar a Dios, no? No es la lágrima hipócrita o la lágrima creada con una intención, no se trata de eso. Se trata de la lágrima que sale desde las entrañas de un corazón que padece o que en realidad está haciendo una solicitud pura, buena, noble, humilde, ¿no? El dolor del pueblo de Dios le produce al Señor dolor. Dios no se jacta de la tristeza de la gente, sobre todo de la gente que lo busca y que clama que Dios es Dios y que el Señor es Dios y que el Mesías es Dios, pues, con nosotros. Entonces, es muy bonito ver aquí a un Mesías con sentimientos, pues, con amor, que se conmueve, porque continuamente se nos dice en las Escrituras que Él se conmueve cuando ve a las personas, ¿no?, padecer. Y esto es importante, cuando nos ve padecer. Esto pues lo movió, ¿ok?, a inmediatamente actuar, pues, no, por esta familia y a cumplir, pues, la misión de esta visita, que es manifestar la gloria de Dios ¿cómo se llama?, llevando a cabo este poderosísimo acto milagroso, ¿no? Entonces dice, los judíos se sorprendieron de ver este amor. Pero otros judíos, otros que estaban allí, también criticaban. Siempre está la gente que ama a Dios y la gente que lo critica, que siempre, bueno, tiene un comentario un poco desagradable, duro, acerca del Señor, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿y cómo es que habiendo curado a un ciego, imagínate que una cosa tan sobrenatural como esa, no pudo haber evitado, pues, que Lázaro muriera? No pudo haber hecho algo antes. Entonces, el Señor conoce todos estos comentarios y los está oyendo, porque es así como que él oye los corazones de la gente. Se pueden imaginar cómo debe estar ensordecido, o sea, debe estar pero tan agotado, tan cansado de escuchar tantos comentarios nuestros, donde le estamos fallando en la fe que Él está esperando en nosotros, ¿no? Entonces el Señor dice, ¿dónde está? ¿En dónde está? Déjame ir allá, vamos a ver. Quiten la piedra. Y entonces quitan la piedra y el Señor nuevamente alzando los ojos a lo alto le dice Padre. Y entonces el Señor pues emite unas palabras muy importantes y dice, Padre, gracias te doy porque me escuchas, ¿no? Y dice, pero yo sé que siempre me oyes. Lo que pasa es que estoy diciendo esto para que escuche la multitud. En otras palabras, el Señor, porque es el mismo Dios en la tierra, a Él no le hace falta en realidad hablar de esta manera, porque el mismo Espíritu escucha lo que el Señor está diciendo, puesto que el Espíritu Santo y el de Él son uno solo. Sin embargo, el Señor sabe que está hablando frente a una multitud y que está dejando testimonio de cómo debe ser la relación del hombre con Dios. Entonces el Señor nos enseña a mirar hacia lo alto, a mirar hacia arriba, a mirar hacia Dios, a buscar a Dios. ¿Dónde estás, Señor? A buscar su rostro. Yo quiero ver tu luz, Señor. Entonces, yo sé que tú me estás escuchando, Padre, porque sabes que soy
fiel a ti, que tú has ganado mi corazón, que yo te amo y yo te estoy pidiendo algo sobrenatural. Entonces, por favor, Señor, escúchame. Él nos está enseñando a dirigirnos, a cómo dirigirnos nosotros a Dios. Sin embargo, nosotros pues sabemos que nosotros no somos Mesías, nosotros no somos Jesucristo, nosotros somos discípulos, nosotros somos el pueblo de Dios. Para Dios manifestar sus grandes obras las hace a través del pueblo de Dios. Pero no es que nosotros seamos Dios y que le digamos a un muerto levántate y el muerto se levanta así nomás, no. Bueno, habrán historias por allí, no sé, pero yo no me concentro en buscar otras cosas ni otra palabra, sino que sea la del Señor, y también respeto los tiempos de que nosotros hemos de morir en el momento específico que el Señor diga que nos toca, que ya nos dio el suficiente tiempo como para nosotros haberlo buscado, habernos entregado en fe, en amor y de corazón hacia su palabra, y bueno, y entonces que nos llame, ¿no? Y nos llama. Entonces yo confío en todas esas cosas, aunque por ahí se escuchan que hay personas que han hecho cierto tipo de cosas, pero miren, o sea, como les digo, y esa es una de las razones por las cuales el Señor puso en mi corazón leer la palabra, porque yo quiero creer que Él es el que tiene la fuerza y el poder de hacer todas las cosas, y nosotros no nos equivoquemos pensando que alguien tiene un poder similar al del Señor y entonces lo conviertan como en una especie de Jesucristo mesiánico o un nuevo Mesías o algo así. Yo no quiero caer en ese tipo de idolatrías ni con pastores ni con personas que tengan poderes supuestamente de ninguna naturaleza, puesto que yo prefiero dejar y concentrarme y colocar todo mi amor y toda mi fe y toda mi confianza en el Señor y en su voluntad. Y no estar viendo lo que en realidad, no sé, pueda corromper mi relación con el Señor, no. Pero sí se ven y se escuchan cosas por ahí que uno dice, bueno, ok. Entonces, bueno, como vemos que, por supuesto, esto llegó a manos de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, pues, ellos pensaban que porque había llegado el Mesías y todas estas cosas eran como señales muy poderosas, ellos pensaban que iban a perder, pues, poder, el templo, que esto no era conveniente para la iglesia en aquel tiempo. Entonces, bueno, comenzaron ellos a hacer sus planes para sacarlo, pues, ¿no? ¿Cómo se llama? Para sacarlo del cuadro, de la pintura, ¿no? De los acontecimientos, había que sacarlo, según ellos, ¿no? Entonces, aunque se dice que uno de ellos profetizó, el que era el sumo sacerdote en aquel momento, profetizó que el Mesías debía morir, pues como dicen las mismas escrituras desde el pasado, que debía morir pues por la nación santa, pues por Israel, y que pues para que además de eso pudiesen ser congregados los hijos de Israel, del Dios de Israel, que estaban dispersos, porque este es uno de los propósitos de la venida del Mesías, es congregar nuevamente, ¿se acuerdan? Las ovejas que estaban dispersas, las ovejas que salieron después de la dispersión que sufrió el pueblo de Israel en Babilonia. Sí. Y que aún están dispersas. Las ovejas del Señor están dispersas por toda la tierra, no se sabe en realidad dónde están, porque todos no regresaron. Cuando fueron devueltos a Israel, a causa el decreto o los decretos del rey Ciro, que fueron solicitados por el propio Dios para él, para que él ejecutase ese regreso
de los israelitas desde Babilonia hacia Israel y Jerusalén, pues, desde esos tiempos no regresó completamente el pueblo de Israel. Por eso se habla de las ovejas dispersas. A nosotros, con nuestro pensamiento occidental, entendemos esto como la oveja perdida, es la oveja que también se perdió en los placeres del mundo y pues se salió de la Torá y todas estas cosas. Y verdaderamente, recuerden que cuando Dios habla y cuando Dios hace las cosas son principios que aplican para todas las épocas y para todas las generaciones, y en realidad para el mundo entero, porque también significa esto: cuando una persona de Dios se sale y comete pues pecado contra sí mismo y contra Dios y contra sus hermanos, que debe regresar entonces de esa Babilonia, de esa perdición, de ese lugar pues en el que su alma se había perdido, estaba a punto de perderse, ¿verdad? Bueno, se ve aquí pues que entonces termina diciéndose que los judíos estaban buscando a Jesús entonces a partir de ese plan, de ese concilio, de esa reunión entre sacerdotes, la cúpula de la iglesia. Estaban ya comenzando a hacer los planes para buscar sacar al Señor pues del mapa, como dicen. Entonces, bueno, hagan ustedes sus comentarios, comenten, vean qué es lo más importante y lo más bonito que queda de todo esto. Tomemos de este capítulo una de las cosas más bellísimas que yo pude percibir aquí, es el amor de Dios por sus amigos, por quienes le creen, por quienes pasan tiempo con Él, por quienes conocen las Escrituras y saben que Él viene y que tiene poder y además que es el Mesías. Entonces ese amor y el conocer que Dios se conmueve por su pueblo, se conmueve, llora. Aquí dice, y el Señor lloró, en el versículo 35, el Señor lloró. Entonces, qué bonito es esto, y además al mismo tiempo nosotros también debemos sentirnos emocionalmente también conmovidos por el amor de Dios por su pueblo, y entonces buscar es bastante difícil porque nosotros no podemos llegar a amar de la misma manera en que Él nos ama, pero deberíamos y estoy segura que lo estamos haciendo así, muchas personas que sabemos quién es Él y cuál es su poder y cuál es el tamaño de su amor y de su poderío y de todas las cosas que Él quiere para quienes se hacen y desean meterse por los caminos que conducen hacia ese redil de ovejitas que Dios nuestro puede llamar por su propio nombre, puede llamarnos por nuestro propio nombre. Entonces, busquemos hacer esto así. Yo los dejo y bueno, pidiéndole al Señor que esto haya servido pues de pan, de vino, y nos celebremos en estos acontecimientos tan grandes de nuestro Señor. El Señor los bendiga y nos vemos en una siguiente oportunidad. Yo hoy tengo tiempo y voy a continuar entonces con la lectura del siguiente capítulo. Muchísimas gracias por su atención.